Hola niños y niñas, les habla su profesora Lisette Guajardo del programa Integración. Este material corresponde a la semana número 16, que parte el 3 al 7 de agosto en la asignatura Lenguaje y Comunicación como apoyo del programa de Integración para tu curso sexto año básico. El objetivo para esta semana, niños, es retroalimentar el trabajo formativo en la asignatura de Lenguaje y Comunicación. Recordemos que la semana 15 respondieron ustedes un trabajo formativo como una evaluación formativa sin calificación. Vamos a retroalimentar estas preguntas analizando sus respuestas correctas. Para eso trabajaremos con el mismo instrumento formativo, leyendo cada pregunta, las mismas preguntas que ustedes respondieron, y vamos a analizar los resultados considerando cómo obtener las respuestas correctas. ¿Ok? Vamos. En el primer texto, ustedes lo que tenían que hacer era leer un texto breve que se titulaba como Mapocho. Lo vamos a leer rápidamente. Nadie supo cómo ni por qué, pero el hecho es que un lunes cualquiera un dinosaurio apareció nadando en el Mapocho. El día se volvió de pronto feriado nacional. El Parque de las Esculturas recaudó fondos nunca antes vistos con los curiosos que llegaban por montones, trepándose en las instalaciones para ver de cerca al monstruo, mientras que los más valientes iban derecho al agua. Antes de que el asunto llegara a mayores, trajeron un par de grúas y se llevaron al monstruo a la piscina municipal, donde el pobre bicho murió por una alergia fulminante al cloro. Esto fue escrito por Paulina Valenzuela en Santiago en 100 palabras. Vamos a la pregunta número 1. Dice, ¿qué tipo de texto acabas de leer? Las 4 alternativas estaban cuento, mito, leyenda y poema. Aquí la mayoría puso que es cuento, siendo la alternativa correcta, ¿cierto? Porque muestra hechos fantásticos en este caso y está respondiendo a la estructura de un cuento, presentando los personajes al inicio, hay un conflicto, en este caso el animal que se encuentra en el Mapocho, y tiene un desenlace o un final que le da solución al problema. Esa es la estructura del cuento. La segunda pregunta dice, ¿quién cuenta la historia leída? Aquí solamente el 40%, 2 de los alumnos que respondieron esta prueba pusieron un narrador, siendo la alternativa correcta. Otros pusieron Paulina Valenzuela, en su mayoría. Aquí hay una confusión. El narrador no es lo mismo que el autor. El autor es la persona que escribe el cuento, quien lo crea, pero el narrador es el personaje que narra los hechos y que está inmerso, en este caso, en el cuento. ¿Ya? Hay que poner mucho ojo a esta parte, no tender a confundir entre el narrador, quien es quien cuenta los hechos, y el autor. Paulina es la autora de este cuento, pero no es la narradora. La narradora es quien cuenta. Según lo leído, un sinónimo para la palabra fulminante sería. Aquí la respuesta es la alternativa C, rápida, ¿cierto? ¿Por qué? Porque gradual va de menos a más. Y no está hablando de eso el contexto de lo que dice la palabra fulminante. Tampoco es profunda. Fulminante se refiere al instante, algo rápido. Intenso tampoco correspondía. Entonces a lo mejor se tienden a confundir porque se parecen, pero nosotros tenemos que leer dónde está ubicada la palabra, en qué contexto, y a partir de eso encontrar el significado de la palabra, que en este caso es rápida. En la pregunta número 4 no se alcanza a ver bien, pero dice, ¿por qué el parque pudo reunir mucho dinero? Aquí la alternativa correcta era la C, porque los curiosos que llegaban lo hacían por montones. Esta información estaba de manera explícita en el texto, es decir, se encontraba en él, era cosa de identificarlo solamente, porque los curiosos llegaban y lo hacían por montones. ¿Ok? Otros respondieron porque el evento era atractivo. Eso no dice el texto,
porque así pagaban por ir a ver. Quizás se confundieron por eso, pero aquí estamos volviendo a repetir la pregunta, entonces no es por eso. La respuesta era la C. En la siguiente pregunta, la número 5, dice, ¿cuál fue el principal hecho fantástico que ocurre en el texto? A lo mejor aquí en el video no se alcanza a ver, pero recuerda que tú tienes tu pauta pedagógica para guiarte con las preguntas, ¿ya? El principal hecho fue la alternativa B. Un dinosaurio apareció nadando en el Mapocho. Aquí el 100% de ustedes respondió correctamente. Súper bien con esta pregunta. Luego, la otra pregunta dice, ¿cómo se soluciona finalmente el conflicto del texto? ¿Cómo se soluciona finalmente? Se soluciona: el dinosaurio murió de una alergia fulminante al cloro. Cuando hablamos de solución al conflicto, siempre nos tenemos que enfocar en el desenlace, en el final de nuestro cuento, porque siempre en los cuentos hay una solución. Y aquí ustedes respondieron correctamente. Vamos a analizar las fortalezas que hubo en este trabajo formativo. Es que ustedes pueden reconocer e identificar la estructura del cuento correctamente. Son capaces de identificar el vocabulario asociándolo a sus sinónimos e identifican conflicto del texto y le dan solución. En las debilidades, esto hay que fortalecer. Autor no es lo mismo que narrador. Eso tiene que estar muy claro. Autor es quien crea el texto y el narrador es quien cuenta los hechos. Existen distintos tipos de narradores, pero más adelante vamos a conocer en detalle lo que es eso. Recuerda que si tienes alguna duda o consulta, puedes escribirme a mi correo electrónico, que es l.guajardo@colegiosoyay.cl. Que tengas una excelente semana y recuerda fortalecer las debilidades que resultaron en tu trabajo formativo para que tu aprendizaje sea más significativo. Que tengas una excelente semana. Se despide tu profesora Lisette Guajardo.